Hola a todas y todos. Bueno, quiero agradecer mucho a los organizadores por esta oportunidad y también felicitarles a todas y todos por también la oportunidad que tienen de poder hacer este curso tan importante en un tema tan significativo para pensar y repensar no solo la educación, sino la relación entre la educación, el desarrollo, repensar cómo la educación puede contribuir a pensar un desarrollo justo, con equidad, con sostenibilidad para nuestros países, en contextos no solo de profundización de todo tipo de brechas, sino en contextos de crisis ya estructurales, donde las crisis no son solo coyunturas, ¿no? Y tenemos momentos de descanso, por decirlo de alguna manera, sino que las crisis se están volviendo estructurales, cambios cada vez más acelerados y urgentes que impactan los sistemas educativos, que impactan a las comunidades educativas, impactan su derecho a la educación, muchas veces impidiendo el acceso, la permanencia, la continuidad de las trayectorias educativas, impactando, por supuesto, en los proyectos de vida de las personas, en la educación a lo largo y ancho de la vida, la relación entre la educación, las comunidades, las familias, e impactando entonces en el concepto de educación. Bueno, me voy a presentar, soy Romina Kasman, soy la encargada de educación de UNESCO para Colombia, Costa Rica, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá. Y bueno, me invitaron a hablarles sobre las alianzas, cuáles son la importancia que tienen las alianzas, las asociaciones para la construcción de una ciudadanía mundial. Y bueno, lo primero que quizás hubiera respondido hace muchos años hubiera tenido que ver con, bueno, las alianzas son necesarias para buscar recursos. Sabemos que estos temas lastimosamente todavía siguen sin ser el centro de los recursos que se aportan, no solo en la inversión pública educativa, ¿no? Cuando, digamos, a veces hay que decidir en las agendas públicas qué temas vamos a priorizar, sino también por el lado de las instituciones y organizaciones, desde la sociedad civil, la academia, el sector privado. Es decir, que cuando tenemos quizás la oportunidad de poder promover estos temas, encuentran todavía poco eco. Es como si estos temas, aun cuando forman parte del ODS 4, es la meta 4.7, todavía tenemos que estar convenciendo de que son importantes en las agendas. Y a eso quiero ir. Que creo que además de tener las alianzas para hacer posible este financiamiento que es complicado, muchas veces de conseguir, como decíamos, es importantísimo poder abogar por la importancia de estos temas en las agendas públicas educativas y aún más el derecho a la educación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Es que si estos temas no se enseñan, ciudadanía mundial, la cultura de paz, los derechos humanos, la educación para desarrollo sostenible, si no enseñamos esos temas, y no estoy hablando solo disciplinariamente, es decir, tener una asignatura solo ese tema, si esos temas no forman parte de las mallas curriculares, de la formación docente y sobre todo del norte y la visión de los sistemas educativos, no solo, y de las políticas educativas, y de la educación no formal, y de la educación de jóvenes y adultos, y de la primera infancia y del preescolar. Si yo no los coloco, no son, o sea, si los coloco solo como una asignatura, pero no coloco el resultado de lo que significa ser un ciudadano global, de cuáles son no solo esas competencias, sino los escenarios, los procesos de enseñanza-aprendizaje, las experiencias colectivas de convivencia, de cohesión, de construcción del tejido social, que significa la posibilidad de aprender estos temas y volcar lo que aprendemos a nuestros contextos, pues entonces, ¿sí?, va a ser muy difícil que estos temas sean parte del derecho a la educación. Tenemos que demostrar la importancia de estos temas, como digo, no solo como un contenido, como
una competencia, sino como un espacio, como un entorno, ¿sí? Y como procesos mismos que tienen, ¿sí?, la democracia, la equidad, la cohesión social, la resiliencia frente a las crisis de nuestras sociedades. Entonces, ¿aliarnos para qué? Para abogar para que estos temas estén en el centro de las agendas educativas. Así que cuando estamos hablando de la recuperación de los aprendizajes, hablemos también del fortalecimiento de los aprendizajes y hagamos formación, investigación, sistematización de prácticas. Para todo eso también se necesitan obviamente recursos que permitan evidenciar cómo la enseñanza de estos temas, no por los temas, sino por las habilidades y los procesos que generan, pueden contribuir a esos aprendizajes o esas habilidades fundamentales. Claro, la lectura, la escritura, la matemática, la ciencia, sabemos que son fundamentales. Sin eso no hay una alfabetización básica. Pero estos temas también forman parte de esa alfabetización básica, deberían ser también de esas asignaturas básicas, pero a su vez son la base para poder aprender las otras. La autoestima, la autoconfianza, el cuidado de uno, del otro, el cariño, las habilidades socioemocionales, se aprenden a través de este tema y de otros relacionados que hemos mencionado anteriormente y que están en la meta 4.7. Las alianzas y las asociaciones son también para justamente abogar y también para poder complementar iniciativas, complementar perspectivas y complementar visiones. Seguir buscando las maneras, ¿sí?, justamente de cómo este tema puede enseñarse cada vez mejor a lo largo y ancho de la vida, cómo estos temas pueden, por ejemplo, volcarse de formas más adecuadas en libros de texto, ¿no? Es decir, libros de texto que estén libres de discriminación, racismo, xenofobia. Cómo pueden volcarse y potenciarse con distintas perspectivas, ¿sí?, en las políticas educativas. Y cómo pueden unirse para construir la resiliencia que necesitamos para que estudiantes estén preparados para vivir en un mundo en crisis, ¿sí? Estudiantes a lo largo y ancho de la vida en el sector formal y no formal. ¿Y cómo hacemos también para que docentes estén preparados para enseñar esto no solo como sujetos de enseñanza, no como líderes sociales y también como personas, ¿sí? Los docentes hoy no están preparados, no estoy hablando en términos de conocimiento, ¿no? Si nos toca un desastre natural, una crisis, una pandemia, un conflicto armado, el despertar o profundización de la violencia en nuestras sociedades, cosas que cada vez más no tenemos adecuados marcos de protección de las y los docentes, del cuidado de sí mismos, ¿no?, y también de los sistemas hacia ellos. Lo mismo para nuestras comunidades educativas, para las familias, para los estudiantes. Entonces, la complementariedad de las distintas visiones es muy importante para poder entender los desafíos que el mundo nos está planteando y para los cuales tenemos que prepararnos. Lo que estoy diciendo es que estamos trabajando en ciudadanía mundial, pues tenemos que trabajar en derechos humanos, pues tenemos que trabajar en cultura de paz, pues tenemos que trabajar en desarrollo sostenible, en cambio climático, salud y bienestar. Tenemos que trabajar en interculturalidad, en equidad de género. Tenemos que trabajar en STEAM. Tenemos que trabajar en matemática, en lectoescritura, articular con temas de historia, de geografía, de sociología, de filosofía. ¿Cómo hacemos para que las personas, ¿sí?, a través de esa obligación que tienen los países y todos los actores, los estados están obligados a garantizar el derecho a la educación, pero necesitamos, ¿sí?, que los países y todos los actores nos responsabilicemos porque las personas estén preparadas para esta visión holística que hablamos de la UNESCO, comprender críticamente el mundo en el que viven, indignarse por la violación de los derechos humanos, conocer sus propios derechos, los derechos de los otros, comprender variables locales, mundiales, nacionales, económicas, políticas, culturales, tecnológicas, saber cómo se interrelacionan entre ellas. Tenemos que saber también
acerca de cómo se articula ese conocimiento con las habilidades socioemocionales, ¿sí? Y cómo yo puedo articular esas habilidades socioemocionales con ese pensamiento crítico. Entonces yo oriento ese pensamiento crítico y ese conocimiento comprensivo del mundo y cómo los convierto en tomas de decisiones comprometidas, responsables, que no hagan daño y que contribuyan a una cultura del encuentro y de las personas al bien común y al vivir juntos, ¿no? Y a la paz, a la prosperidad y a la cohesión. Entonces creo que los problemas que hoy tenemos en el mundo no pueden ser resueltos sin esas alianzas que nos ayuden a pensar de forma más sistémica, compleja, integral, intersectorial, interdisciplinaria. Entonces yo les animo mucho a que estas alianzas que ustedes van a hacer, perdón, a estas alianzas que ustedes ya hacen y que sigan haciendo para poder dar respuestas más integrales, no a la altura de los temas o los marcos, sino de las necesidades de los territorios y sobre todo de las personas. Muchas gracias.